Bueno, aquí tenemos al doctor Cisneros. Le he pedido que esté con nosotros para que nos hable él, bienvenido, doctor Cisneros, ¿cuántos años lleva viviendo aquí, trabajando y votando en los Estados Unidos? Bueno, en total más de 30 años. Aquí yo Más de vine a 30 estudiar años. posgrado y Pero luego he estado aquí del año 93 en forma continua. eso no Y ya quiere soy, decir que no añore a Venezuela y que no vaya de tanto en tanto a Venezuela, sí, ¿no? donde He está ido, parte de su los familia. últimos años he podido ver el proceso venezolano desde lejos y desde cerca, porque por tener familiares allá, pues iba con mucha frecuencia anual o 2 veces por año iba a Venezuela. O sea que de una u otra manera he estado enterado, muy bien enterado de todo el acontecer y el sufrimiento del pueblo venezolano en las últimas 2 décadas. Bueno, le pedí su opinión sobre dos temas. El primero, la situación del pueblo venezolano y cómo salir de eso, si la única salida es una invasión y cómo sería esa invasión y si eso se puede dar, entre otras salidas que pueda haber, ¿por qué no termina de unirse los venezolanos cuando tienen tan graves problemas y han destruido el país? Y por otro lado, los venezolanos en el extranjero y en especial en Estados Unidos, que están incentivando la división y han llegado a lograr algo que en Venezuela logró Chávez como nadie. Y que yo creo que es una cosa, un esquema que hacen justamente los dictadores de la extrema izquierda, que es divide y vencerás. Porque antes podíamos estar divididos, es verdad, temporalmente en unas elecciones, unos son adecos, otros copellanos, otros eran masistas, otros eran comunistas, que siempre tuvieron un 10%, muy poco, a lo largo de la historia de la democracia venezolana. Pero como estos odios que se están enfrentando, ya llega a enfermedad. Yo creo que el país, por lo que converso con gente muy humilde, lo que está angustiado y su prioridad es conseguir comida para sus hijos ese mismo día, porque no se pueden dar el lujo de hacer compras de 15 días, menos de una semana, tampoco de una semana, y menos de un mes. Agua, luz eléctrica, es decir, electricidad. Y la política la dejan en segundo plano. Hablando con la encuestadora Megaanálisis, no creen realmente en nadie, ni de afuera ni de adentro. Entonces vamos a ver qué piensa con el coronavirus, además, afectando a los dos países, a Venezuela y a los Estados Unidos, como al resto del mundo. Bienvenido. Y además, el otro tema es el fenómeno, porque esté usted de acuerdo o no con Donald Trump, Donald Trump es un fenómeno político. O, no sé, un fenómeno antipolítico, porque él se mete con el estatus, con los políticos y demás. Sí, él se mete a él y la familia, pero es un fenómeno. Eso es un señor, ¿no? Que ahora, después de 4 años, tiene más votación a su favor, ¿no?, que cuando le ganó a Hillary Clinton. Entonces es un fenómeno. Los inmigrantes, buena parte de ellos, votaron por él. Los latinos, que él dice, de los mexicanos, de los centroamericanos, etcétera, los denigra, los llama ladrones y demás, votaron por él. O sea, que creen en él. Vamos a ver qué nos dice usted. Bueno, me has brindado un espectro muy amplio para comentar, ¿no? Voy a empezar por la primera parte que me hablaste de la situación venezolana y después voy a ir a mi análisis de la parte norteamericana. Primero, déjame hacer un énfasis. Que Perdón, y me faltaron los negros, que para nosotros negro no es ninguna grosería. Es más, mira mi negrita, ¿no? Es algo hasta cariñoso. Bueno, Así, una parte de los negros votaron por él. Entonces, es un así. fenómeno. Adelante. Bueno, pero vamos a concentrarnos primero en la parte venezolana. En la parte venezolana, primero debemos hacer un hincapié de una de las principales limitaciones que tenemos los venezolanos que estamos afuera. Y es que dentro de esa fractura ideológica y dentro de ese conflicto de identidad que tenemos ahorita los venezolanos,
está el problema de que cualquier opinión que viene de afuera se considera desautorizada. Se considera que solo se puede hablar de Venezuela si uno tiene que hacer cola para la gasolina, si uno tiene dificultad en adquirir los alimentos o la medicina. Si usted no ha experimentado esa situación, usted no tiene nada que hablar. Lo que usted diga desde Alemania, desde Estados Unidos, de donde sea, eso no tiene sentido. Usted véngase para acá para que vea cómo es la cosa. Lo cual le quita, a mi juicio, un aspecto importantísimo, que es la perspectiva de las cosas desde afuera. Si el problema y la solución a los problemas venezolanos fueran enteramente internos del país, quizás tendrían razón aquellos que piensan que las opiniones tuyas y mías desde aquí, desde Miami, no tienen ningún sentido. Pero hoy por hoy no hay prácticamente ningún país en el planeta que pueda pensar que sus problemas y sus potenciales soluciones dependen de ellos nada más, sino que estamos cada vez más interdependientes y la situación venezolana es un caso parecido a esta interdependencia de conflictos y de poderes que están más allá de los linderos de Venezuela. Vamos ahora a lo que yo pienso que es un caso asombroso del divorcio entre lo que vive la gente y su liderazgo. En teoría, los liderazgos emergen del pueblo representando los intereses, esperanzas y los problemas del pueblo que lleva a esos líderes allí. Desafortunadamente, y eso ha sido siempre a través de la historia, esos líderes luego se divorcian del pueblo de donde salieron, ¿no? Uno no se acuerda de sus orígenes, humilde, y entonces después que tiene dinero, pues ya no quiere acordarse del barrio donde nació, de la situación de la gente pobre que lo eligió. Y si algo está claro en esta revolución bolivariana o en este desastre, régimen, como tú le quieras poner, es el divorcio que hay entre Maduro y su gente y las realidades del pueblo venezolano. Tú oyes al gobierno hablando y tú dices, este gobierno pareciera no tener idea de nada de lo que está pasando el ciudadano común. Y se presumía, y yo diría que en una época era así, que la oposición venezolana sí era sensible y representaba los intereses de esa inmensa mayoría de venezolanos que está pasándola muy mal. Pero ahora la interpretación que yo tengo es que ahora la misma oposición se ha divorciado del pueblo venezolano. Entonces se han creado como tres esferas. La gigantesca, que es el pueblo, como tú lo acabas de describir, pasando trabajo, pasando hambre, pasando penuria. Un sector opositor obsesionado con llegar al poder, fracturado por diferentes fuerzas de intereses, permeado por el mismo dinero producto de otros intereses, y el gobierno tratando de aferrarse al poder porque no tiene otra salida. Si entrega el poder, terminan perdiendo todas las conquistas económicas y todo el negocio del narcotráfico donde están montados. Pues entonces, esa es la visión que yo creo es más clara de cualquier persona, y ahí no me estoy metiendo nada más en mi opinión. Yo creo que cualquiera que vea esto desde afuera dirá, viendo al gobierno venezolano, está divorciado de la realidad del pueblo. Y oyendo a la oposición venezolana, también está divorciada de la realidad del pueblo. Entonces, sobre esa base, podríamos dividir la historia de la oposición venezolana de los últimos 20 años en una historia en tres etapas. La primera etapa es una etapa donde ellos consideraban que la opción de salir del régimen era política. Tenemos que ocupar todos los espacios, ni un paso atrás, vamos a hacer marcha, vamos a ir ganando pequeños espacios políticos que tarde o temprano salimos de este régimen por la vía democrática. Al fin y al cabo, ellos son políticos. Esa era la primera opción lógica de ellos. Sin embargo, hubo un momento en que esa opción se vio frustrada por el control total que tiene el régimen de todos los poderes y sabiendo que además de eso tiene el apoyo militar prácticamente asegurado. Entonces, viene la segunda etapa, esto es como un analista desde afuera, que es la etapa donde hay que agarrar la calle, la agitación. El gobierno va a caer porque la gente va a salir a las calles, va a haber ríos de gente bajando de las urbanizaciones y de los barrios, y tarde o temprano, como ha ocurrido en muchos otros países, se va a resquebrajar el apoyo político hacia el gobierno y vamos entonces a tener una revolución que cambie todo esto, y el ejército no va a caerle a plomo a su pueblo y entonces el gobierno va a caer. Una suerte de 23 de enero. Pues. Una suerte de 11 de abril. O de 11 de abril, ok. Pero de repente, chicos,
se cambia esa situación de que Venezuela sale desde adentro por la vía política o por la vía militar de revolución civil de la calle, a que no, esto no podemos salir nosotros solos, necesitamos la ayuda externa. Muy bien, El 11 no de abril, podemos salir. el 11 de abril lo demostró. Ok, ok. Ahí el 11 de abril regresó Chávez. ¿Y de quién es la responsabilidad? No solamente de los militares que lo trajeron. ¿Y dónde estaban los líderes y qué estaban haciendo los líderes de los partidos? Llamando golpista a Carmona Estanga. Ok, pero vamos, déjame seguir evolucionando porque ya eso es demasiado pasado. Ya yo estoy como por los últimos 5 años. No, es que yo estoy justificando por qué entonces el pueblo se dio cuenta de que se necesitaba ayuda exterior porque los dirigentes en ese momento, cuando cayó el tipo, no se supieron, no estuvieron a la altura. No, yo no creo que la gente se empiece a pensar en la ayuda exterior en ese momento, porque en ese momento Venezuela no era todavía en ese momento un país donde el exterior percibía que el país estaba en crisis. Era una crisis política, pero no económica. Acuérdate que esa es la misma época en que los venezolanos estaban llegando aquí con sus rapaditos, sus tarjetas de crédito, a hacer su cupo, a ganar su cupo aquí, a comprar en Amazon, llevaban sus paquetes, todo el mundo tenía un buzón de paquetes aquí. O sea, esa es una Venezuela donde todavía el precio del petróleo le permitía al chavismo, madurismo, mantener un cierto nivel de credibilidad internacional. Tenían el apoyo dado a punta de chequera, de la petrochequera que repartían por toda Latinoamérica. O sea, todavía eso es otro punto. Yo te estoy hablando de lo que ha pasado más o menos recientemente, donde la sensación ha sido, ya, no podemos más, el gobierno tiene todas las armas, si no viene la caballería norteamericana o la caballería europea, los cascos azules. Mira, no pero previamente está la época que también es lógica y ha sucedido en muchos sitios y se ha logrado con éxito, claro, contra dictaduras normales de gente nacionalista que querían su país, pero eran dictadores radicales. Esto es un gobierno de narcotraficantes, ¿no? No solamente de extrema izquierda, si es que son algo, de narcotraficantes. Vino la época del diálogo y hubo diálogos hasta el cansancio. Bueno, esa fue la época en que se pensaba que la salida era política, negociada. Después se quiso sacar la salida de la calle. Y luego ahora tenemos la salida de que sin la ayuda externa no podemos. Necesitamos los cascos azules. Hay una suerte de marcamiento de la situación venezolana como el problema de los Balcanes. Necesitamos ayuda externa. Están haciendo un genocidio. Están matando millones de personas. Es lógico que la gente piense eso. Es muy lógico. Es muy lógico. Pero tú tienes que ver también el ángulo de la lógica internacional y de que las realidades que fueron posibles en una década anterior pueden no ser posibles en esta década. Y luego vamos a caer entonces porque yo, y creo que no soy el único que estoy en este orden de ideas, como analista desde afuera veo muy difícil el pensar que la salida el problema venezolano venga de una invasión, de una acción militar directa de tropas extranjeras en coalición o unilateral, se ve poco factible por razones de geopolítica, por razones militares estratégicas y por razones de la situación mundial actual. Entonces, cualquier analogía de que, bueno, pero es que en tal año hicieron tal operación. ¿Quieres ampliar un poco esos 3 puntos? Bueno, fíjate, desde un punto geopolítico ahorita, la mayoría de los países, fíjate tú, para poder hacer una acción militar extranjera en Venezuela, nosotros tendríamos que pensar, déjame antes de empezar en eso, que ya se han tratado varias cosas. Lo primero, se le puso precio a la cabeza de esta gente y no ha pasado nada. Nadie ha podido ganar la recompensa de se busca. Aparentemente no ha habido voluntarios para eso. Okay. Después se trató de estimular al sector militar venezolano para que se volteara, para que hicieran un vuelvan caras y amenazados por el poder militar extranjero norteamericano, esta gente se asustara y dijera, caramba, yo mejor cambio de bando porque no quiero terminar
bajo la mirada de un misil Tomahawk en una madrugada aquí en Venezuela y que mi casa vuele en pedazos y yo ni siquiera le vea la cara al enemigo. Entonces, tampoco funcionó. ¿Cómo? No sé, pero no funcionó. ¿Ok? Todos vimos esas escenas de Leopoldo López en La Carlota con Guaidó y el otro esperando esas divisiones, esa brigada armada de Maracay que iba a venir, esa brigada que iba a venir de Oriente, ese pequeño campamento escavo que se iba a alzar en Turimiquiri. Nada de eso pasó. ¿Ok? Nada de eso pasó, lo cual revela de alguna u otra manera el control hermético que el régimen tiene de su Fuerza Armada. Porque una Fuerza Armada, la de Hussein lo abandonó, para que tú veas. Y también demuestra, porque siempre le echan la culpa a los venezolanos y a los típicos de los venezolanos, siempre viendo hacia afuera, que lo bueno está afuera, también fracasó la estrategia norteamericana, que si no lo inventó, lo apoyó. Bueno, es que yo creo que yo tengo la impresión, y esto es siempre mi impresión, ¿no? Yo no tengo acceso a ninguna fuente fidedigna, yo no tengo ningún hombre en el Departamento de Estado, no conozco a nadie ahí. Yo soy un simple venezolano que ve los toros. Pero yo sí te puedo decir que inclusive ya ha salido hasta en la prensa, ¿no? Como en México trataron de llegar a acuerdos nada menos que con Jorge Rodríguez, porque en ese gobierno de transición que están planteando, debería estar o Jorge Rodríguez o Michael Moreno, ¿no? Unos puntos clave, o el mismo Padrino López. Eso ya se sabe. Bien. Pero fíjate, sí, para poner tu ejemplo, estoy escuchándote y las pocas intervenciones que tengo es para que profundices en ese tema, porque me parece que lo que estás diciendo es bien interesante. Óyeme esto, porque probablemente muchos venezolanos que están escuchando el programa no conocen esta anécdota real. Cuando se le preguntaron a muchos americanos por qué la guerra y la invasión de Irak había sido tan efectiva. Acuérdate que la invasión en 3 días, los americanos estaban en Bagdad, sentados en la silla de Hussein. ¿Ok? La rendición de la Guardia Republicana y de todas las tropas iraquíes fue, pero en hondonadas. Al principio los tomaron prisioneros y eventualmente eran tanto la gente rindiéndose que dijeron, mira, que dejen el fusil y se vayan para su casa porque no tenemos espacio, letrina, ni comida suficiente para la cantidad de soldados iraquíes que se están rindiendo. Y una de las grandes preguntas era, ¿cómo fue eso posible que un ejército de 750,000 hombres armados, un ejército que hizo la guerra con Irán, se rindiera en 3 días? Y tú dices, bueno, pero se rindieron al ejército norteamericano. Sí, pero es que para el ejército americano esa operación fue realmente asombrosa. Ellos esperaban mucho más resistencia del ejército iraquí que lo que terminaron teniendo. Y hace poco se desclasificaron ciertos documentos donde hablaron de algo que para mí resultó asombroso. El ejército norteamericano, el Departamento de Defensa, tenía los números de teléfonos celulares de casi todos los oficiales iraquíes. Y 24 horas antes de que se cumpliera la orden, la fecha límite para tomar acciones, esta gente recibió una llamada que le dijo, si ustedes no van a los oficiales, si ustedes no se dirigen a sus unidades en las próximas 24 horas, ustedes tienen tantos dólares depositados en tal parte. Así mismo, al mejor estilo de Bombito Corleone. O si van a pelear, los matamos, y si no van a pelear, cobran. ¿Qué pasó? Cuando esas grandes divisiones se dieron cuenta que sus tenientes, capitanes y tenientes coroneles no aparecían por ningún lado y que ya los aviones americanos estaban encima de cielo iraquí, dijeron, no, estos tipos se rindieron, aquí no hay nada, esto es una loquera, nosotros no sabemos qué vamos a hacer, vamos a salir a la calle con las manos levantadas y vamos a rendirnos a las tropas norteamericanas. Y eso fue lo que pasó. Entonces, a mí siempre me quedó esa estrategia porque dije, bueno, pero entonces es muy fácil. Llamen a cada uno de los oficiales de tropa y de comandantes de bajo nivel, tenientes, capitanes y mayores, háganle una buena oferta. En vez de estar haciendo oferta por la cabeza del jefe, hagan una buena oferta y díganle, si usted sale como salió el loco aquel con una brigada blindada de no sé qué, de paracaidistas, nosotros le vamos a dar tanto dinero y ya está, pues.
Si es un problema de dinero y todo el mundo está buscando el dinero, pues vamos a comprarlo. Ese famoso cuento de que cuando le preguntaron al general que logró triunfar en México y recuperar ese territorio para los Estados Unidos, en Texas, le dijeron, bueno, ¿y cuál fue su arma secreta? Bueno, que ninguno de los generales mexicanos aguantó un cañonazo de $10,000. Pues. Es una anécdota, yo no sé si eso es verdad, pero bueno, eso es una realidad, pues que en muchos de esos casos probablemente esa es la misma estrategia que tiene el gobierno con sus tropas, pues los compra. Llegan gente con dólares a las guarniciones a darle dólares a los soldados y a los oficiales para que no se alboroten, pues, para que no salgan a protestar. Lo que no entiendo, lo que realmente me molestó de lo que acabas de decir, es que espero que no sea el mismo que yo pienso, ¿no? Cuando dices el loco aquel. Si el loco aquel es el mártir y el tipo brillante que se alzó contra el narcogobierno, te queda bien feo eso. Es que no sé, el loco aquel es Maduro. ¿Quién es el loco aquel? Maduro. Ah, no, tú ¿Quién hablaste, puede ser que, no, pero te pregunto, ¿quién puede estarle pagando dólares a sus tropas para que no se molesten con él? No, tú antes de lo de las tropas, como el loco aquel. Bueno, me refiero a ese loco. Maduro. ¿Cuál otro loco? Yo no conozco ningún otro loco. No sé. Pues, entonces me equivoqué. Qué bueno. Entonces, bueno, no, lo que hice hacer es genérico porque te estoy hablando en general del proceso mediante la cual, para tú no sacrificar vidas, compras al enemigo. De paso, no es ningún loco Maduro. Maduro es un delincuente, es un mafioso, es un narcotraficante. Ningún loco, ahí está en el poder. Bueno, siga que está bien. Yo le digo loco también a Adolfo Hitler y le puedes aplicar las mismas cosas. Pues. Yo creo que un hombre que no ha logrado la estabilidad, el progreso de su pueblo, que tiene un precio a su cabeza, que todo el mundo lo considera un inepto, pues perfectamente califica como una persona con algún problema mental, ¿no? Bueno, creo que siga, perdona, sí. Bueno, entonces eso crea la matriz de opinión de que no debemos hacer más nada que centrar toda la estrategia opositora en conquistar agentes externos que vengan a rescatarnos. Hay que hablar con la Unión Europea para que se ponga de acuerdo con el gobierno de los Estados Unidos y los países que nos rodean para formar una fuerza multilateral que logre, pues, infligir un golpe mortal a las fuerzas militares que soportan el gobierno de Maduro para que entonces nosotros podamos alborotar la calle, salir a las calles a defender el triunfo de la invasión extranjera y restaurar la democracia. Eso es lo que yo he visto de un sector de la oposición venezolana que lo dicen de la manera más explícita como la única manera de salir de eso. Yo no sé si será la única manera, a lo mejor es la única manera. Yo te lo estoy diciendo como analista desde afuera, que yo no lo veo factible y yo no estoy solo en eso por muchas razones que podemos hablar. Y uno de los problemas que hay, sobre todo en estos momentos, es una cuestión que yo siempre he escuchado. Como te dije, yo tengo más de 30 años en los Estados Unidos y he escuchado toda la dinámica geopolítica militar que se ha usado en cada una de las acciones militares que Estados Unidos ha cumplido en otros países. Y hay un principio que es lo que llaman la estrategia de Colin Powell. Yo respeto mucho al general Powell. El general Powell dice que una de nuestras grandes fallas en Vietnam fue meternos en una guerra civil. Que uno no debe tomar parte en una guerra civil porque no terminas nunca ganando tú. Si apoyas a uno o a otro, tarde o temprano hay una autodestrucción entre hermanos y terminas tú sin poder ocupar el país, porque no importa cuándo, tarde o temprano te vas a tener que ir del país, porque ese no es tu país, eso no son tus recursos naturales, te tienes que salir y entonces dejas un conflicto ya montado que no termina de cesar. Entonces, si tú te vas a meter en un negocio, tienes que tener lo que se llama una estrategia de salida.
¿Cómo? No, porque entrar en una guerra es fácil, tú empiezas a lanzar misiles. El problema es salir. Y fíjate que los grandes conflictos de Estados Unidos en los últimos años, y precisamente esa es la plataforma del señor Trump, que él dice, bueno, vamos a seguir peleando en Afganistán, en Irán y en todas partes. Tenemos que buscar la manera de traer nuestras tropas y salirnos de eso, porque eso no es un problema de los Estados Unidos, es un problema de ellos. Entonces, esa ha sido una nueva tendencia de América primero, que es la tendencia que sostiene el presidente Trump. La tendencia de que nosotros no tenemos por qué estar todo el tiempo en todas partes del mundo resolviendo problemas que son de los diferentes países. Pues. Entonces, ya eso de por sí crea un marco mental que hace menos factible que Estados Unidos intervenga unilateralmente, militarmente en otro país. En este momento, después del desastre de Irak, donde quedamos mal ante la opinión pública internacional, quedamos mal inventando unas excusas que no terminaron siendo ciertas, y encima de eso desestabilizamos toda la región, yo no creo que aquí hay mucho ánimo en el ciudadano americano de volver a montar otra operación militar para liberar ningún otro país que no tenga en ese momento una acción concreta de peligro sobre los Estados Unidos. Mucha gente te va a decir que cómo que no es un peligro para Estados Unidos si están los musulmanes, están los rusos, están los chinos, está el narcotráfico, ya vienen o se anunciaron unos misiles, ¿no? Que pueden llegar tranquilamente a los Estados Unidos y concretamente a Florida, por cierto, entre otros, que es lo más cercano. Eso te lo van a decir, que claro que es un peligro. Bueno, la definición de peligro no lo define la oposición venezolana. La oposición de peligro la define el Departamento de Defensa de los Estados Unidos. Es el Departamento de Defensa el que, analizando geoestratégicamente a un potencial enemigo, dice, sí, tal nación es un peligro para nosotros, tal nación no es. Hasta donde yo sé, yo no he visto a nadie aquí hablando de que por lo menos el caso del narcotráfico sea un peligro potencial real para los Estados Unidos, porque en todo caso México sería peor todavía. O sea, la gran mayoría de la droga que entra a los Estados Unidos entra por la frontera. No solamente droga, todo tipo de cosas entran. Entonces, si esa es la justificación del narcotráfico, pues hay muchos otros países más involucrados en el narcotráfico que afecta a los Estados Unidos que Venezuela, que hasta donde yo sé es simplemente un corredor de tráfico, porque ni siquiera produce la sustancia matriz ni la procesa. Todo eso viene de Colombia. De hecho, el presidente Trump criticó al presidente colombiano porque le dijo, mira, aquí estamos cansados de recibir droga y la droga la hacen ustedes en Colombia. Entonces, ¿qué estás haciendo tú para mitigar eso, no? Entonces, si el problema es el narcotráfico, sí, Venezuela representa un canal de narcotráfico importante, todo lo que tú quieras, pero nada está más patrullado, ¿ok?, que el espacio aéreo y el espacio marítimo venezolano que da hacia el Caribe. Ok, bueno, mucha gente te preguntará que, bueno, entonces Venezuela, ¿por qué si ya se anunció la llegada de misiles, por qué Venezuela no va a ser invadida y Grenada, y están los cubanos metidos, y hay gente del ejército cubano y ruso metido en Venezuela, según las denuncias? ¿Por qué va a ser menos peligroso que Granada cuando se invadió, que tenía las tropas rusas adentro? O que República Dominicana, que había ganado un izquierdista o ultraizquierdista, o Haití, y en cambio Venezuela no. Bueno, porque ahí hay que ver el momento histórico, el contexto histórico, porque si tú no ves eso en ese marco, las cosas no son comparables, ¿ves? Por ejemplo, el caso de Grenada. Yo nunca oí aquí, yo estaba aquí cuando la invasión de Grenada, y yo nunca oí aquí que Grenada fuera una amenaza para los Estados Unidos. El caso de Grenada fue que se presumía que habían tropas cubanas en Grenada construyendo un aeropuerto mucho más grande que las necesidades de Grenada, y para colmo en Grenada había una escuela de medicina con estudiantes norteamericanos, y la excusa fue: la vida de nuestros estudiantes norteamericanos corre peligro, tenemos que ir a rescatarlos a Granada. Ese fue el caso de Granada. Los americanos entran en Granada para rescatar a sus ciudadanos americanos que estaban estudiando medicina ahí, por la premisa de que habían tropas cubanas en Grenada.
Hasta donde yo sé, y me baso en los documentos públicos, pueden ir al New York Times, a cualquiera de esos, ellos ahí no encontraron mayor resistencia de tropas cubanas, no había, lo que había una cantidad de obreros cubanos construyendo una pista. Eso es lo que se vio aquí. Y por otra parte, desde el punto de vista militar, la operación fue casi que un verdadero desastre. Casi todas las muertes norteamericanas en esa operación fueron por lo que llaman friendly fire, es decir, fuego amigo. En la confusión se confundieron y se cayeron a plomo unos con otros, y esa fue la operación de Granada. Ok, mucha gente te pregunta, dirá entonces, que es que los medios de comunicación en el mundo entero, pero especialmente en Estados Unidos, están vendidos al enemigo. Todos añoran, todos trabajan para la izquierda o la extrema izquierda. Y ahora que Fox acaba de publicar que en conteo de votos, ¿no?, está subiendo Biden, ¿okay?, y está a punto de ganar las elecciones, ahora están diciendo que también compraron a la Fox, que tradicionalmente ha sido republicana. Mira, vamos tú me tiras, o sea, que Estados Unidos está como Venezuela, con déjame decirte, primero hay que entender que los medios de comunicación pero al revés, Estados Unidos está como Venezuela con Chávez y Maduro, tomado por el enemigo, mientras que con Chávez y Maduro, el enemigo, que son Maduro y Chávez, tomó los medios de comunicación. Mira, literalmente los medios de comunicación a nivel mundial son negocios, ¿ok? Ellos no están comprometidos ni con la izquierda ni con la derecha, ellos están buscando un nicho de mercado donde vender sus productos comerciales, sus espacios comerciales, y tener tráfico, tener televidentes. Eso es el negocio de los medios de comunicación. Por otro lado, no son tan diversos como tú crees. Este señor Murdoch, que es australiano, es dueño de prácticamente una inmensa cantidad de periódicos, estaciones de televisión de todo tipo, de derecha y de izquierda, en todas partes del mundo. Porque esto es un negocio. Y mientras tú pongas y creas polarización, tú tienes gente que te ve un canal y te ve el otro canal. Y si tú eres dueño de los dos canales, ganas un dineral. Si tú en estas elecciones sí, tuviste un canal... Es verdad que es un negocio, y como es un negocio... Y está concentrado en pocas manos, en manos no de comunistas, en manos no de comunistas, en manos de billonarios capitalistas. Y como es un negocio, ¿ok?, a ellos lo que les importa es que la gente los vea, y eso se llama rating. Exacto. Y la gente va a ver el canal donde se siente mejor informado y mejor. Porque si no, ese negocio tiene que cerrarlo porque no tiene rating. Es decir, o sea que ellos no están al servicio necesariamente y únicamente de lo que piensan. La Fox y los dueños de la Fox pueden ser republicanos, pero si ellos en este momento dicen que está arrasando Donald Trump, como dice el propio Donald Trump, ¿okay?, entonces están mintiendo porque no está arrasando. Ellos lo que están buscando, tienen su propia encuestadora, y si la encuestadora le dice que la diferencia es mínima, para desgracia de los dueños de la Fox, que tienen la imagen de republicanos, que ellos quisieran que ganaran los republicanos, pues lo van a publicar, porque entonces la gente se siente engañada. Por eso te digo, entonces los medios de comunicación están donde ellos encuentran una audiencia que quiere escuchar lo que ellos están dispuestos a producir, y ellos la satisfacen, ellos dicen exactamente lo que tú quieres escuchar. Por eso es que tienen esa diversidad, ¿no? Entonces yo no creo que eso lo controla mucho, eso lo controla un grupo pequeño de billonarios supercapitalistas, ¿no? Yo no creo que los dueños de ninguno de estos diarios, tú pones a ver el diario, no, es que el New York, el Washington Post, un diario de izquierda, el dueño de eso es Jeff Bezos, el dueño de Amazon, el hombre más rico del mundo. ¿Qué motivaciones socialistas o comunistas puede tener Jeff Bezos? Cuando se apoya y gana y llega al poder un tipo que va a llevar el país al comunismo, los primeros perjudicados no solamente es el pueblo, ¿no? El primer perjudicado es él, que le van a quitar su empresa. El comunismo fracasó como sistema político económico, el socialismo no da resultados económicos viables, pero hay una realidad, pues tú necesitas
políticas sociales para mantener la paz, buscar la prosperidad, crear un nivel de oportunidades que le permita a la gente salir adelante. Pues. Entonces, eso es... pero volviendo a la situación esta venezolana de aspirar que la solución venga de afuera. Lo que te quería decir era que en el marco de la estrategia americana en general de intervención, ellos siempre tienen que tener lo que llaman un interlocutor creíble. Vamos a meternos con los Kurdistán, con los kurdos, sí. ¿Quién es la persona en Kurdistán que representa a los kurdos? Para tener alguien creíble con quien negociar, hablar y establecer una política de intervención. Porque si las personas con las cuales tú vas a hablar, hoy te ponen una y mañana te ponen otra, y el tipo con quien tú fuiste a hablar la semana pasada ya no está, porque ahora cambiaron el otro, porque ese dice que se llevó unos reales y se corrompió, pues entonces ellos, tú sabes que van a decir, mira, vale, mejor no nos metemos en este territorio, porque esta misma gente no sabe qué es lo que quiere. Y si algo caracteriza, por lo menos lo que yo he visto en general, la geopolítica americana, es un pragmatismo real. Aquí, cuando se tuvo que negociar la situación de Afganistán, llamaron nada más y nada menos que a los talibanes, ¿sí? ¿Se acuerdan de los talibanes? Eso que nosotros veíamos con horror y que fueron los que ayudaron a Osama Bin Laden a hacer los horrores que hizo. Bueno, esos iban a terminar aquí en la Casa Blanca negociando con el señor Trump. Los talibanes, sí, los mismos. ¿Por qué? Y tú dices, ¿pero por qué? No hay nadie más en Afganistán que negociar. Vamos a negociar con los extremistas. Bueno, tienes que buscarte al que está en control. Y yo creo que esa ha sido la esencia. Lo que nos quieres decir, a ver si te entendí bien, es que en Estados Unidos, el Congreso norteamericano, republicanos y demócratas, apoyan con más fervor a Guaidó que los propios venezolanos que lo tienen, según las encuestas, muy bajo. No es que lo apoyaron, es que el sistema político venezolano, a través de su asamblea elegida legítimamente por el pueblo, eligió a Guaidó como el representante, presidente electo en esta situación donde Maduro quedó constitucionalmente sin poder y la asamblea legitimó a Guaidó. Y el pueblo venezolano... Nos presentamos ante el Departamento de Estado americano, pedimos ayuda y colaboración para salir de esta crisis. Le decimos, señores, este es el hombre que escogimos, constitucionalmente tiene una base sólida, cometió un error, y siempre lo digo, él no ha debido autoproclamarse. No porque no tuvieran la razón, sino porque la óptica de un hombre parado arriba de un carro, declarándose él y jurando ante el pueblo que él era el presidente, no se ve bien en el extranjero. Bueno, el que lo proclamó presidente fue la Asamblea Nacional. Nunca hubo una... Es que ese es el problema. Fíjate que los venezolanos a veces queremos ser más papistas que el Papa. Tú no te puedes autoproclamar nunca. Ese fue el error ahorita del señor Trump de decir yo soy el ganador. No, tú no te puedes proclamar. A ti te tiene que proclamar a alguien. La asamblea ha tenido que reunirse aún en la plaza pública y decir, señores, la asamblea constitucionalmente legítima designa a Juan Guaidó como presidente de la República. Juro, ya listo, quedó legitimado. Cuando él se sale del recinto legalmente para eso y se juramenta no ante la asamblea sino ante el pueblo, aunque a él le tocara eso, no se vio bien. Pero bueno, los venezolanos siempre buscamos la manera de hacer las cosas como nos da la gana y entonces está bien, pero entonces está bien, legítimamente entonces, aunque no le quedó bien cómo lo hizo, pero vamos a pasarle la novatada al muchacho de que eso fue lo que se le ocurrió, o alguien le dijo, no chico, párate ahí y autoproclámate así a la suerte de Vicente Emparan y en el balcón del pueblo. No, ese tipo de cosas no se pueden hacer así, pero bueno, porque eso quedó muy mal en el extranjero. Es más, todo lo que tenía que hacer la oposición a Juan Guaidó para deslegitimarlo en todos los foros internacionales era decir el autoproclamado.
Y cuando la gente, no, pero que no se autoproclamó. Sí se autoproclamó, ve el video, se autoproclamó. Entonces le quedó mal. Pero bueno, eso es lo de menos, chico. Mira, eso es lo de menos. Que se haya proclamado o no. Él es el presidente legítimo actual de Venezuela. O por lo menos así se le vendió a la Pero comunidad ¿a dónde quieres internacional. ir? Porque me estás hablando demasiado largo de No, pero Juan Guaidó. Da la déjame impresión que explicarte, Juan Guaidó qué pasó. está en complicidad con Maduro. Se le vendió a la comunidad política americana. El presidente Trump, hay que agradecerle que lo haya llevado al Congreso en forma bicameral, contó con el apoyo de demócratas y republicanos, todo Estados Unidos, todo el mundo con la causa internacional, 60 países recogen a Juan Guaidó, y justo cuando tenemos una avenida política internacional y tenemos un vocero creíble en Juan Guaidó, empieza a socavarse la credibilidad de Guaidó, empieza la misma oposición a agredir más a Guaidó de lo que lo estaba agrediendo el gobierno. Y entonces se siembra esta duda de manera de que todos esos países que de una u otra manera reconocieron la autoridad legítima de Guaidó como presidente transitorio, ahora se están preguntando, bueno, pero ¿qué hicimos? Porque ahora estos tipos no se ponen de acuerdo. Entonces, mientras Venezuela, chicos, la oposición venezolana no se una en forma coherente, designen a un vocero o a un grupo de voceros y se mantengan constantes con él, pues no va a tener ningún apoyo internacional. ¿Y por Porque, qué tú crees que está tan dividida la oposición venezolana? ¿Qué es lo que pasa? bueno, hay dos cosas, o inmadurez política y entonces por las apetencias de poder todos quieren ser los que están allí, es esa situación de demasiados caciques y pocos indios, entonces todo el mundo quiere ser el presidente de la transición y las envidias, eso es una posibilidad. La otra posibilidad es que el régimen ha financiado, ¿verdad?, agentes que tienen como propósito desintegrar esa unidad. Porque divide y vencerás. Así empezaste el programa. Bueno, divide a la oposición y vencerás a la oposición. Eso quiere decir que no lo pongo en duda, porque es parte de la política internacional, ¿no? Primero, que ninguno es perfecto y se equivocan, como por ejemplo en Granada, que tú echaste el cuento no al aire, sino privado del desastre, ¿no?, de esa invasión en Granada por parte del mismo ejército norteamericano, ¿ok?, que ha hecho, ya ha triunfado en otros momentos, en otras invasiones. Pero ¿qué? La razón de esa división, es verdad que pueden haber comprado, y de hecho es muy posible que lo hayan hecho, a partes importantes de la oposición. Pero yo no creo que ni todos lo aceptaron, ni a todos se los propusieron. Por mucho dinero que tengan del narcotráfico, de la extracción de todas las riquezas que tiene Venezuela abajo, porque Venezuela no es un país rico hasta que no utilicen esa riqueza para mejorar el país y tener una buena vida la mayoría de los venezolanos, o todos. ¿Ok? Pero entonces, porque mucha gente debe estar muy deprimida porque lo que quiere escuchar es, sí, tenemos esperanza de salir. Entonces no hay esperanza de salir. Y los primeros responsables somos nosotros. Las esperanzas no se pierden nunca. Las esperanzas es una Sí, hay gente que ha perdido las esperanzas. Bueno, Sí, pero no deberían perderla, hay que buscar la manera de mantenerla siempre firme. Hay pueblos que han pasado por cosas 10 veces peores que las que está pasando el pueblo venezolano y nunca han perdido la esperanza. O sea, los judíos en muchos países y sobre todo en la gente que Alemania, estuvo en los campos de los europeos concentración, con sus dos guerras mundiales. El pueblo inglés durante los bombarderos alemanes, todas las noches bombardeaban Londres y no rompieron la voluntad y la voluntad de lucha del pueblo. Pero los europeos necesitaron que fueran los norteamericanos y los rusos a ayudarles a salir de los nazis, de los alemanes. Sí, pero eso es correcto, pero fíjate tú una cosa, ahí sí había una amenaza real del poder militar alemán de tarde o temprano, si conquistaba Europa, llevarse a Rusia y luego empezar con los americanos. No lo digo por eso, lo digo porque hay gente que tiene esperanzas en una intervención porque no confía en la Fuerza Armada venezolana, dice que los que pueden dar órdenes están comprados y los que están en contra, los verdaderos
¿cómo se llama?, venezolanos que quieren cumplir con la Constitución están desarmados, están presos, muchos torturados y otros asesinados. Y los que están todavía en los cuarteles, como les tienen miedo, ¿no?, están desarmados. Yo lo que te puedo decir, chico, es que todos los pueblos a través de la historia que han salido de ocupaciones internas o externas han salido con un inmenso sacrificio de vidas humanas resueltos a todos. Esa situación de un pueblo sentado en un banco esperando que vengan fuerzas extranjeras a sacarte la pata del barro. Eso Espera. Los venezolanos no estamos sentados en un banco. Los venezolanos, cada vez que fueron llamados por nuestros dirigentes. Me estoy refiriendo ahora, Napoleón. Ya no, ahora sí están, ahora el hambre es tan grande, la situación es tan difícil y la falta de credibilidad en el liderazgo es tan grande que ahora sí están literalmente ocupados de buscar la comida y no están dispuestos. Por eso que no ves actividades de calle, por eso que no ves todo esto y en plena pandemia menos todavía. O sea, que estamos en un momento histórico en el cual se ha puesto todo en pausa por una pandemia y por una falta de liderazgo. Emergerá un nuevo liderazgo que cautive la emoción, el entusiasmo y la esperanza del pueblo. Ahora, lo que sí es que si cada vez que emerge un líder, bien porque salga de la cárcel o bien porque sale del pueblo mismo, vamos a sentarnos. Y tú dijiste una cosa, bueno, yo no creo que les estén pagando a los líderes de oposición. No, acuérdate que estamos ahorita en un sistema donde la influencia mediática es muy fuerte. Yo no necesito que en un momento dado se meta conmigo un político importante. No. Basta que alguien empiece a girar mensajes falsos sobre quién soy o cómo actúo, etcétera, para que tú socaves la credibilidad de alguien. Fíjate, aquí se hizo. Mira cómo en cuestión de 2 años vejaron a Biden de una manera increíble, prácticamente lo acusaron de todos los crímenes humanos posibles, ¿no? Era pedófilo, era comunista, socialista, cuánta cosa hay se le creó y mucha gente se lo creyó, nadie salió en televisión a decirlo, pero era tal el tráfico de mensajes que llegaban directamente a las manos de las personas que llegó un momento en que mucha gente lo tomó como una realidad. Yo, por ejemplo, a mí me llegan muchos mensajes hablando horrores de Guaidó. Yo no los creo porque todavía no he visto un órgano oficial, periodístico, veraz, informativo, que muestre las pruebas de lo que de Guaidó se dice. Pero no importa, aún así la gente va y lo repite como loro, que si Guaidó esto, que si Guaidó aquello, que si se robó unos reales, que si no sé qué. Y acuérdate de una cosa peor, ahorita hay una cantidad de gente cuyo objetivo es sencillamente mantenerse en un amarillismo noticioso para tener más y más suscriptores en YouTube y en eso. Y entonces, para lograr eso son capaces de inventar cualquier cosa. Y de aceptar cualquier buena proposición económica, algunos de ellos. Es posible, eso no me consta. Pero yo, mira, en el medio científico. A mí por lo menos de una persona. Mira, en el medio científico, yo soy médico, yo trabajo en el mundo científico y yo veo cada loco, médico, con credenciales, salir a decir cosas insólitas que no guardan relación alguna con la ciencia, inventando curas milagrosas, hablando de medicamentos que no hay base alguna de que funcionen y ellos lo ponen como son las últimas cosas que han salido. Y yo digo, ¿no les dará vergüenza con sus colegas, con su gente, con la gente que sí sabe que ellos usen su nombre y sus credenciales médicas o científicas para anunciar cosas que no son verdad? Pero está la necesidad de protagonismo de mucha gente que están dispuestos a cualquier cosa. Yo nunca estaría dispuesto, por más interés que tenga en aparecer en mi canal de YouTube, yo nunca saldría a sostener una tesis que no esté fundamentada en hechos concretos, en opiniones veraces. Okay. Por eso que nunca corro mensajes y nunca corro ese tipo de cosas. Pero las recibo porque soy también víctima de esa campaña de descrédito de destruir a las personas. Ok, se nos está acabando el tiempo y no hemos hablado del fenómeno Trump, que es el segundo tema que habíamos anunciado. Uno puede estar en contra de Trump, pero uno no puede cerrar los ojos frente a que este hombre es un fenómeno como no había otro en la historia reciente de los Estados Unidos.
que está Bueno, cambiando la política bueno, norteamericana. bueno, Trump es un fenómeno mediático porque él es un hombre de televisión. Más fenómeno político fue Obama, porque Obama es el primer presidente negro. Hay que ver lo que ha tenido que pasar este país para nombrar masivamente y tumbar muchos estados que eran tradicionalmente republicanos, votaron por Obama. O sea que si tú hablas de fenómeno político, más fenómeno político, a mi juicio, es Obama como fenómeno que Trump. Trump gana y es hoy, fuera de la parte esa de televisiva, fue hoy un fenómeno político porque ganó sin esperárselo él. Acuérdate que Trump gana por el proceso de los colegios electorales y él no esperaba ganar. Nadie de la gente que estaba con Trump estaba esperando que él ganara. Él gana porque sencillamente la apuesta que se hizo al desagrado y al descontento que tenía la gente común americana por Washington y por las élites se volcó hacia él. Eso es política. Él se enfrentó al estatus. Perfecto, pero él no viene... Como por cierto, Chávez se enfrentó al estatus. Bueno, él no se enfrentó al estatus, no se enfrentó a nadie. Acuérdate que él entra a la palestra pública americana hablando horrores de los mexicanos. No, y hablando horrores de la dirigencia de Washington. Inclusive ahora, en la reelección, su hija que lo presentó, habló de nuevo, repitió como uno de los logros de su padre, cómo se atrevió a decir la verdad del estatus de la dirigencia de Washington, y los que estaban allí presentes, como con el fenómeno del coronavirus, eran solamente y por separado dirigentes del mismo Partido Republicano, uno por cada estado. Cuando termina de hablar la hija de Trump, esa misma gente que ella acababa de insultar se paró para aplaudir. Bueno, por eso te digo, porque Trump ha trabajado con la élite republicana que él mismo critica. O sea, si tú ves los parlamentarios que han adulado a Trump, incluyendo todos los ex candidatos republicanos que hablaron horrores de Trump en la campaña, todos sucumbieron al encanto del hombre y a la idea de que él podía revitalizar el Partido Republicano. Entonces, eso es una cuestión de conveniencias políticas, pero yo creo que el fenómeno de Trump ha sido su irreverencia ante las instituciones americanas, su lenguaje literalmente vulgar de dirigirse a la gente, porque en realidad, si tú te pones a ver, este señor ha roto todos los esquemas de comunicación presidencial, y él lo dice a desparpajo. A mí no me importa. Un fenómeno político. Y además se da el lujo de decir, antes inclusive de la elección del 3 de noviembre, de decir, es que me van a hacer trampa, están haciendo trampa con la votación anticipada y no sé qué cuento. ¿En qué momento y en qué país un presidente que además es candidato va a decir semejante cosa? Bueno, y la gente lo cree. Y la gente me dice, bueno, pero aquí debe haber unas leyes y hay unas instituciones, ¿no?, que tú tienes que exigir. Primero, tú tienes pruebas de eso, y segundo, tú tienes que exigir que antes de las elecciones no se pueda hacer trampa. Bueno, pero eso es algo orquestado precisamente porque él esperaba que él iba a perder por mucho más votos. Lo que quieras, pero ningún presidente que yo conozca que se va a reelegir, ¿no?, puede decir semejante cosa, porque si hay trampa y él gana, entonces, si hay trampa y él gana... No hay trampa. Entonces no hay trampa. Bueno, yo pero no hay trampa si pierdo, si hay trampa. Aparte de su serie del aprendiz y demás, y que la política ahora se hace en los medios, bueno, hasta hace poco se hacía en los medios, ahora se hace por Twitter, que es por donde él se comunica con la gente, ¿okay? Porque hasta en eso es diferente. Es verdad que Obama también sabía comunicarse con la gente, ¿ok? Pero como él, ninguna. O sea que tú no lo sientes como un fenómeno. Sí, no. Yo no cuestiono que no sea un fenómeno, pero no es un fenómeno político, sino es un fenómeno mediático. O sea, él ha transformado la presidencia en un show de televisión, donde él es el actor principal, donde él escribe el guión, donde ni siquiera su gente sabe lo que él va a decir, donde él dice lo que le da la gana, dice una cosa en la mañana y dice otra cosa en la tarde. Entonces, eso, en ese sentido es inédito, en ese sentido es un fenómeno, ¿no? Ahora, desde el punto de vista de fenómeno político, que haya capturado la esperanza, mira, aquí ha habido 3 fenómenos políticos a mi juicio, ¿no?
Uno fue, sin duda alguna, Franklin Delano Roosevelt, un fenómeno político increíble. Probablemente para mí el más grande presidente que haya tenido este país. El segundo fue JFK, John Kennedy, que para su corta duración como presidente todavía es un marco de referencia. ¿Por qué? Porque fue el hombre que dijo que íbamos a llegar a la luna y llegamos. Entonces es un hombre que inspiró a los norteamericanos, es un hombre que motivó a los americanos a pensar que podían salir y ser más que lo que eran. Acuérdate que los grandes fenómenos políticos son los que crean esperanza, los que crean unidad. Y en ese tercero es Obama, que hace lo mismo. Cuando Obama llega al poder, hay la creencia de que es el hombre que va a unificar las razas, que va a disminuir el racismo, que va a ayudar a más gente pobre a salir de la pobreza. Okay. Obama nadie le quita el mérito y la inteligencia tanto de él como su señora esposa. Y además terminó con la mayor aceptación que presidente alguno termina una presidencia. ¿Ok? La Hillary Clinton gana en el voto popular por encima de casi 3 millones o un poco más de 3 millones. Perfecto. Pero decir que Trump no es un fenómeno político, ¿no? Me parece que no ves a Trump nada, solamente ves lo negativo de Trump. No, pero yo no digo que sea bueno que si no me escuchaste, gobierno. yo sí te digo que es un fenómeno político. Yo lo que digo es, si no es fenómeno político, y eso no es, se formó en la televisión, la gente lo conoció por televisión, pero te aseguro que si Brad Pitt se lanza como candidato, no va a tener posiblemente, ¿no? La acogida que ha tenido Trump, inclusive entre sus propios enemigos, porque tengo que entender que los republicanos, cuando él dijo que la dirigencia republicana estaba podrida, que era corrompida y demás, siendo candidato la primera vez, no le debe haber gustado mucho. Bueno, vamos a ponerlo de esta manera. Vamos a ponerlo pero espérate, ya va. Yo lo que no entiendo es por qué hay, si no fuera un fenómeno político, por qué hay tal cantidad de negros, inmigrantes, latinoamericanos, que hayan votado por él. Bueno, pero te puedo decir entonces, aplicando la drástica estrategia de la evidencia, en 45 presidentes que ha tenido Estados Unidos, solo 3 no han repetido mandato. Y probablemente sea Trump uno de ellos. En otra palabra, que es un presidente de un solo mandato, de 4 años. O sea que ya esa teoría que tú tienes hoy inflada de que él es un fenómeno político, podría desaparecer si en los próximos días eligen a Biden y dentro de un año ya nadie está hablando de Trump. Entonces, por eso te digo que hay que ver las cosas con la perspectiva histórica. Yo no lo hubiera dicho en ese momento de que Obama era un gran fenómeno político, pero a 8 años de su mandato, ya está dejando claro de que cambió de alguna u otra manera la percepción que no solamente Estados Unidos tenía del país, sino también la percepción que el mundo tenía de América. En cambio, Trump está ahorita en una situación muy interesante, que es que solo va a poder, aparentemente, ojalá que sea así, gobernar 4 años y ya está, pues. Y va a quedar como uno de los más grandes presidentes desacreditados en la historia de los Estados Unidos. Entonces volvemos al caso del fenómeno político Chávez, pues. Chávez sí fue un fenómeno político, o es un fenómeno político, bajo la misma escala que tú tienes de Trump, pero ¿cómo va a ser recordado Chávez en la historia venezolana? Como lo peor que le ha podido haber pasado al país. Entonces, oye, ¿ah? Como un error histórico. Bueno, Trump va a pasar a ser un error histórico aquí en los Estados Unidos. Esa es mi impresión, no sé. Yo no veo aquí que en los próximos años se desarrolle un culto a que Trump vuelva al poder. A él le encantaría, pero yo creo que ahora Trump va a desaparecer a un programa de televisión o más nada, o a transformarse en un chiste constante en los programas de humor. Como casi todos los expresidentes norteamericanos. Durante 3 años, Obama estaba recogido y salió ahora para apoyar al que fue su vicepresidente, ¿no? Que es lo correcto. Eso es lo que pasa. Que por cierto, los Clinton no salieron, sino en una foto cuando fueron a votar, pero ellos estuvieron en alguna de esas... Yo me imagino que le dijeron quédense en su casa, no se metan en esto porque vamos bien con lo que vamos bien. Bueno, pero Clinton repitió, ¿no? Sí, Clinton repitió, lo reeligieron
Hillary ganó por 3 millones de votos, más o menos, el voto. Yo le recuerdo a Clinton, es interesante porque Clinton es el primer presidente por el cual yo voté. Y es interesante porque fíjate que Clinton, después de años de que el Partido Republicano decía que el problema de Estados Unidos era el presupuesto fiscal, es decir, que gastábamos más de lo que ingresaba por concepto, Clinton terminó su mandato con el presupuesto balanceado y con superávit. O sea, el gobierno de Clinton terminó saneando el estatus fiscal de los Estados Unidos y teniendo más ingresos que gastos. O sea que fíjate qué curioso, ¿no? Lo que siempre fue una aspiración republicana la vino a cumplir un presidente demócrata. Ahora, una cosa. Yo entiendo que haya venezolanos que, sobre todo si están en el exilio por razones económicas o políticas, que tengan todas sus esperanzas en Trump, por las medidas que hizo Trump como ningún otro ha hecho. Claro, a él le tocó una Venezuela, ¿no?, en peores condiciones que las anteriores. Okay, que a los dos anteriores, que por ejemplo Obama, que fue el primero que empezó a sancionar a Venezuela. No fue Clinton, fue Obama. Pero no fue Trump, fue Obama. Pero no en la fuerza y en la radicalización que ha hecho a el gobierno de Maduro. Eso yo lo entiendo. Lo que no entiendo es por qué, y por eso digo que es un fenómeno político, porque las elecciones tienen que ver con el mundo político, haya tanta cantidad de inmigrantes, con todo lo que él ha dicho, que haya tanta cantidad de latinoamericanos en general y mexicanos en particular, con todos los insultos que él les ha dado. ¿Okay? Que la gente se olvide de lo que pasó con los niños que no tienen, que están sin sus padres, 500 y pico de niños que no sé dónde están sus padres, y eso es responsabilidad del gobierno de turno y le corresponde de hacerlo. Y quien lo hizo fue él. ¿Okay? ¿Y cuál era la otra cosa que él se... las mujeres, lo que ha dicho de las mujeres, que las mujeres se acuestan con cualquiera que tenga dinero. Más o menos eso fue lo que dijo. Que votaran en tal grado que se olvidaran de eso y consideraran que Trump es mejor candidato que Biden, porque Biden va a hacer lo que no pudo hacer en 8 años Biden y Obama, llevar este país al comunismo, que Biden es un pedófilo a sus 70 y no sé cuántos años, sin haber pruebas de ello, y todo eso. O sea, le creen las verdades, pero también las mentiras que él dice. Si eso no es un fenómeno político de, ¿cómo se llama?, a través de los medios de comunicación, ¿qué es entonces? Bueno, mira, hay una cosa que a mi juicio es la interpretación que yo le doy a por qué una persona vota, y no solamente vota en política, sino porque a alguien le gusta a alguien y a otra persona no. Hay tres niveles de decisión. El primero es el proceso filosófico. Ese candidato, tú te identificas con su filosofía de la vida, con su filosofía económica, con su doctrina económica. Tú realmente encuentras una identidad en ese candidato que refleja tus principios, tus creencias, tu base fundamental doctrinaria. Esa es la primera. La segunda, que hace que esa decisión de decir, sí, ese candidato piensa como yo y yo pienso como él y por lo tanto yo lo voy a apoyar. Pero hay otras que son tus intereses. ¿Qué pasa si ese candidato que refleja tu identidad como persona, tu doctrina filosófica, no te conviene? Tu trabajo depende del otro. Entonces ahí empieza a sesgarse tu decisión, a decir, la verdad es que me cae muy mal Trump, pero me conviene votar por Trump porque me da el billete. Yo trabajo para Trump Tower. No, porque él es un comerciante y va pero déjame seguir con la idea. Pero es que sí lo dice. La segunda. Entonces, fíjate, la primera es tu empatía, tu correlación filosófica con la persona con la que tú quieres votar. La otra es tu interés económico real, la promesa. No me gusta Copey, pero me prometió hacerme una casita. No me gusta Acción Democrática, pero me prometió el vaso de leche escolar. Yo qué sé, lo que sea. Bueno, y la tercera es el entorno en que tú vives. ¿Quién te rodea? En algunas situaciones,
Tú estás tan rodeado de copellanos que decir que vas a votar por Acción Democrática hubiera sido un sacrilegio. En unas situaciones tú estás tan rodeado de gente comunista que decir que tú eres un hombre de derecha es exponente que te claven un hacha por la cabeza. Entonces, esa combinación de esos tres factores, tu actitud filosófica o tu gusto por un candidato, tus intereses económicos y el entorno que a ti te rodea. Fíjate tú el caso de los venezolanos aquí en Miami, por ejemplo. Era tal el entorno trompista alrededor tuyo que salir tú de tu casa a poner un cartón que dijera Biden-Harris podía costarte la enemistad de todo tu vecindario. Entonces tú dices, bueno, pero a la hora de votar eso no lo van a ver. Sí, pero eso va socavando. Y ahora tendrías también que incluir la información que a ti te llega. Porque, por ejemplo, fíjate, la gran mayoría de los venezolanos que yo conozco no sabían que las sanciones contra el gobierno de Maduro comenzaron en el gobierno de Obama. Ellos no conocían para nada eso. Y es más, las sanciones originales de Obama eran severísimas. Y vino la gente de la Mesa de la Unidad, de la Mesa Democrática, aquí a Washington, a hacer lobbying, porque afectaba a los intereses de algunos grupos económicos importantes de Venezuela, las sanciones. Entonces, fíjate tú, yo imagino que la gente del Departamento de Estado dirían, bueno, pero espérate, te digo, ¿quieren sanciones o no quieren sanciones? ¿O quieren sanciones light? ¿No? Queremos que sancionen a uno, que no sancionen al otro. Entonces, para mí, el gran logro de la oposición fue convencer a Marco Rubio, y Marco Rubio creo que convenció a Trump de decirle, mira, tú quieres ganarte todos los votos de la Florida, facilito, sal, haz un pronunciamiento categórico de que tú estás dispuesto a lo que sea con tal de sacar a Maduro y no tienes que hacer más nada. Pueden pasar tres cosas. Una, que la Fuerza Armada venezolana se asuste, se rinda y tumben a Maduro. Esa fue la primera. La segunda, que se forme un convenio latinoamericano y se meta a Brasil, Colombia y todos los demás países de la región que quieren salir de esta situación tan terrible de la emigración venezolana y digan, vamos a tomar acciones aquí con el apoyo de los Estados Unidos. Te vas a quedar muy bueno, te vas a congraciar con todos estos países latinoamericanos, vas a ser el gran liberador del comunismo latinoamericano y te va a ir bien. Y además de los votos, probablemente hasta te den el Premio Nobel de la Paz por esa broma. Esa segunda oportunidad. Esto todo lo estoy imaginando yo, a mí no me consta, no conozco a Marco Rubio, no conozco nada de eso, ni está basado. Estos son, digamos, ¿cómo se llama? Realismo mágico. Y la tercera, bueno, mira, vale, de repente la cosa se da y tú terminas ganando. El hombre hizo eso, le levantó a todo el mundo. Yo fui uno de los primeros emocionados cuando Trump dijo que todas las acciones estaban sobre la mesa. Yo dije, bueno, ahora sí es verdad, por fin tenemos el apoyo de Superman, pues. Tenemos ahora el apoyo de Superman. Superman está con nosotros en esta guerra. Pero ¿cuál es el problema? Después empezó a desmoronarse la credibilidad en el sector opositor venezolano. Entonces, después que Superman apoyó a Guaidó y lo llevó al Congreso y lo aplaudieron las dos cámaras, los dos partidos, y la comunidad europea estaba emocionadísima con que, bueno, por lo menos tenemos un interlocutor válido en Venezuela, que no será una estrella, no es un estadista, no es un Churchill, no es un Delano Roosevelt, pero es el que quedó. Bueno, entonces resulta que ahora la misma oposición venezolana y los medios de comunicación y ese entorno confuso de intereses que rodea a la oposición venezolana está agrediendo a él y a Leopoldo López y a todo el que salga. Y si mañana tú, Napoleón o yo salimos de una u otra manera a decir algo, pues también nos van a caer en cambote y nos van a inventar un expediente y todo. Porque, bueno, es la gran hipótesis tradicional de la diferencia entre el mundo, digamos, desarrollado y el subdesarrollado. Pues en el desarrollado los miembros de esos países se ayudan mutuamente para salir adelante. En los subdesarrollados los miembros de esos países se sabotean unos con otros para que ninguno levante la cabeza. No, eso no es el subdesarrollo. Eso es una herencia hispánica. Y te lo digo porque yo tuve que estudiar 3 años en España. Pero en África pasa. Ah, bueno, y también en África. Y además yo no creo que a Marco Rubio le vendió
a Chávez. Bueno, no, yo digo Marco Rubio porque Marco Rubio en ese momento se enarboló como el Ok, principal sí, parlamentario y mira, senador que defendía la causa venezolana. en todo caso, es más factible que haya dicho, mira, quien está financiando ahora lo que hacía la Unión Soviética a Cuba, ¿no? Que no tiene como mantenerse sino chuleando, es el gobierno de Maduro, que es una dictadura. Al caer esa dictadura, lo más probable es que caiga no solamente Cuba, sino en ese momento el dictador de Bolivia, el dictador de Ecuador y demás. Dictadores es verdad, pero que con el dinero venezolano, del pueblo venezolano y no de Maduro ni de Chávez, ¿no? Lograron en sus pueblos mucho más que lo que logró Chávez y Maduro con el dinero de los venezolanos. Pero bueno, Bueno, mira, está bien interesante todo lo que dijiste. Creo que lograste responder las preguntas que yo veo que hacen buena parte de los tuiteros y de las acusaciones que hacen buena parte de los tuiteros y que lo hiciste muy bien. Yo te entiendo, ¿ok? no es una opinión más, yo no pretendo Bueno, tener la verdad, yo simplemente analizo las cosas y para algunas personas es interesante conocer puntos de vista diferentes, para otros pues resulta terrible, ¿no? pero es que el ser humano, yo he descubierto ahora lo complejo que es, porque inclusive para mí son unos enfermos radicales, gente, un elemento, por ejemplo, que yo conozco, que casi la mitad de su vida era un radical de izquierda en otro país, no es venezolano, tan radical de izquierda que no le importó cuando los soviéticos invadieron, entre otros, a Checoslovaquia. Esos muertos no importaron y esa invasión era válida. ¿Sí? Cuando después, bueno, las diferentes invasiones que han hecho los soviéticos, esas invasiones sí eran buenas. Cuando salió la posibilidad de la unidad popular para llevar a Allende al poder, también lo apoyó, como los muertos de la izquierda, de la extrema izquierda, porque los muertos no solamente son de Pinochet y de su gobierno. Antes ya cuando Allende había muertos. Eso también lo apoyó. Ahora habla bien de Pinochet, por cierto. El mismo que en su gobierno, él tuvo que salir, huir de su país, que es Chile, porque Pinochet, el gobierno de Pinochet lo acusó no de comunista, de terrorista. Él era un terrorista. ¿Ok? Cuando llega a Venezuela, financia homenajes al Che Guevara, y ahora resulta que la gente que él supone apoyó a Chávez, unos sí la apoyó, otros no, esos, voy a decir exactamente lo que él pone, porque yo pienso que el hijo de puta, que así lo llama, ¿no? Es él. Él es súper hijo de puta, porque por culpa de él no es que llegó Chávez, ¿no? Que sí es verdad que se enfrentó a Chávez cuando pudo, bueno, y en lo que pudo, sino que él llevó el comunismo, el primer gobierno, ¿no? Procomunista que hubo en América Latina fue el de Salvador Allende. Entonces, dice, pero la gente está totalmente enferma, ¿ok? Porque además es un apoyo ahora no solamente en contra de Maduro, sino a favor de Pinochet. Entonces digo, bueno, pero esta gente debe estar enferma. Los Porque yo intereses, entiendo que tú los apoyes a intereses, Trump los y que el intereses. venezolano apoya a Trump. Yo sí lo entiendo. Pero lo que no entiendo es que se están enfermando con el odio y están dividiendo a todo el mundo con el odio y están perdiendo amistades, están dividiendo familias, ¿no? Cosa que, por cierto, lo hizo muy bien Chávez Frías, dividir al pueblo venezolano. Siempre te lo dije en un final de un programa. Si quieres saber quién es tu enemigo, ve a aquel que está tratando de dividir tu familia y tu mundo. Esa persona que socava la credibilidad en las personas que tú quieres, ese es tu verdadero enemigo. ¿Sí? Bueno, gracias José Cisneros, el doctor José Cisneros. Bien interesante la conversación. Nos vemos. Hasta Chao. luego.